Estoy seguro que la radio es un medio de mucha bendición, especialmente cuando la radio es cristiana, como en este caso, que tenemos este privilegio de estar anunciando el consejo de la palabra del Señor. Y he entendido que hay radio secular donde el mensaje obviamente tiene que ser exclusivamente para personas no cristianas, pero sin darme cuenta a través de estos años que he estado compartiendo la palabra por medio de la radio, he estado enseñando la palabra al pueblo de Dios, porque es el pueblo que más escucha una radio cristiana. Y quiero hoy en esta ocasión compartir acerca de algo que hay mucho pueblo que desconoce, y es acerca de los dones espirituales. Y esto lo habla en 1 Corintios capítulo 12. Allí está hablando acerca de los dones espirituales, donde dice que debemos de no ignorar acerca de los dones espirituales, porque hoy en día hay mucho pueblo que se dice ser pueblo de Dios y está sin conocimiento de esto, y es lamentable que nosotros sabiendo no podamos enseñarlo. Yo creo que estaríamos cometiendo una grave deficiencia, y pues ya que se me da la oportunidad de poder compartir, pues debo de hacerlo con libertad, porque sé que los que escuchan van a ser edificados por medio de la palabra. Hay muchos que ya conocen, hay muchos que ya no están ignorando esto, pero hay otros que sí están en ignorancia a través de que no se les ha enseñado, a través de que no lo han escudriñado, no lo han leído en la palabra. Y yo creo que es apremiante compartirlo, ya que se nos otorga esta nueva oportunidad. Pero vamos a orar para entrar en detalle y poder bendecir a la audiencia de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo muy especial de estos 30 minutos que me das de poder enseñar tu palabra. Sé que es una bendición el poder tener este enorme privilegio de poder anunciar con denuedo tu palabra, no solamente para los que todavía no te conocen, sino especialmente en este caso para el pueblo comprado con la sangre de Cristo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pero tenía también aquí un versículo que me gusta mucho, que de hecho esta mañana estaba el Señor inquietando mi corazón acerca de lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha tratado siempre de hablar a la raza humana de muchas maneras, y el hombre está viviendo realmente una vida desordenada a través de que no quiere oír la voz de Dios. Y Dios habla de muchas maneras, como le decía el sábado pasado, estuve hablando acerca de oír la voz de Dios. Y también le decía de que podemos dejar de oír la voz de Dios a través de no leer la Biblia, a través de no orar, a través de no congregarse. Podemos perder esa gran bendición de oír la voz de Dios. Y Dios habla de muchas maneras, y en cuanto a la manifestación de los dones del Espíritu, también Dios habla, Dios bendice, y los dones han sido dados para provecho. Lo dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Y lo vamos a leer, creo que vamos a leer unos cuantos versículos. Y dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hoy en este tiempo la manifestación del Espíritu Santo está siendo evidente a la sociedad. Hay manifestaciones espirituales
que la gente sin Cristo obviamente no los entiende. Hay gente que quiere aprovecharse de la manifestación espiritual, pero no quieren someterse a la obediencia a la palabra. Pero en cambio ya nosotros como pueblo de Dios debemos de saber que el Espíritu de Dios está vigente repartiendo dones a los hombres para bendición del pueblo de Dios. Ahora bien, dice Pablo aquí en el versículo 4 del capítulo 12 de 1 Corintios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que en una congregación es bonito que se manifiesten los dones espirituales para provecho de la congregación, para provecho de la iglesia. Y muchos creyentes están sin el conocimiento de esto, y por eso es que se levanta gente dentro del pueblo de Dios que no se goza al ver que alguien está siendo usado en la enseñanza de la palabra, que alguien esté siendo usado en la manifestación espiritual, como por ejemplo en la predicación de la palabra, o ejercitando el don de sanidad, por ejemplo. Hay cuantas manifestaciones espirituales que debe de sentirse el creyente dichoso, debe sentirse gozoso. Incluso hay siervos de Dios, como por ejemplo en ministerios primarios, como por ejemplo el pastorado. Hay pastores que no se alegran de tener miembros en su congregación siendo usados en alguna manifestación espiritual como don. Y esto es lamentable que esté sucediendo, y yo lo veo que esto es una ignorancia de parte de determinados siervos que no se gozan de que esto esté pasando. Debemos de saber lo que dice la palabra, que el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces por eso es importante saber lo que dice la palabra, para que no cometamos el grave error de caer en ese terreno de la envidia, de la manifestación que no nos da gozo de ver que hay determinados personajes en la congregación que están siendo usados de alguna manera, porque Dios le ha placido coronarlos para provecho, ¿verdad?, en determinado lugar. Y yo creo que esto es bien importante, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, dice Pablo, y lo dice aquí en el verso 7. El 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Hay gente que Dios la usa de una manera muy especial, con una sabiduría tan grande para poder ser de bendición en la congregación. Pero también hay otros que son usados en la palabra de ciencia. ¿Y cuál es la palabra de ciencia? Usted dirá, ¿qué es la palabra de ciencia? Y la palabra de ciencia, a la luz de la palabra, podemos darnos cuenta que se da de una manera muy especial, ¿verdad? Y es una revelación sobrenatural de hechos presentes, pasados o futuros, ¿verdad? Y esto no es con la mente natural, obviamente es con la mente espiritual, la mente de Cristo, como dice la palabra, que nosotros como creyentes ya no tenemos la mente o no debemos de tener una mente ya natural, sino una mente como la mente de Cristo. De hecho, ese es el anhelo que debe de tener todo creyente, una renovación de nuestro entendimiento, una mente renovada, para que entonces Dios nos pueda revelar los acontecimientos que pueden haber pasado en determinada persona, o un acontecimiento presente que le puede estar causando daño a una persona, o un acontecimiento futuro. Entonces, cuando viene esta revelación de la palabra de ciencia, muchas veces Dios va a mostrar por medio de su Espíritu que hay personas que están en padecimientos. ¿Por qué? Porque están todavía cargando con cosas del pasado, y ahora tenemos que saber que en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces hay cosas que no hay que ser tan espiritual para entenderlas, pero hay cosas que sí, porque hay manifestaciones en la vida del creyente que son
manifestaciones espirituales de parte de las tinieblas que debemos de combatirlas, como cuando viene la revelación acerca de que podemos estar con determinado padecimiento. Entonces yo creo que es bien importante saber que dice que el espíritu, ¿verdad?, es el mismo, ¿verdad? A otros les da una fe inquebrantable. Obviamente el creyente, todo hijo de Dios tiene fe, pero cuando es una fe como un don, ¿verdad?, en determinada persona, es bueno porque si yo tengo fe como don, o sea, la fe es un don de Dios desde que venimos a Cristo, pero ya cuando se desarrolla a un nivel que es para bendición, es precioso porque una persona que tenga la fe como un don dado de parte del Espíritu, va a ser una persona que no tiene nada negativo, siempre es positivo. Entonces está rodeado de una persona que Dios la haya coronado con el don de fe. Es precioso porque siempre va a estar manifestándose a favor de aquel que está falto de fe. Entonces dice que a otros les dado la fe, ¿verdad?, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces es importante, amados oyentes, que nosotros anhelemos los dones espirituales en nuestra congregación para provecho de nosotros mismos. A otro dice el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Fíjense que esto del don de hacer milagros, nosotros debemos de anhelar eso. Algunos dicen, Dios es el que hace los milagros. Sí, y la sanidad es Dios el que las hace, obviamente, a través de personas que se han consagrado, a través de personas que Dios las ha dotado con ese don, porque el Señor envió a hacer sanidades, a hacer milagros, a hacer prodigios. Y si el Señor dijo que cosas mayores iban a hacer sus discípulos y los que ellos iban a discipular, los que ellos iban a creer la palabra, ¿qué nosotros habremos hecho? Yo creo que no hemos hecho nada, al menos su servidor en este caso. Yo me considero que no he hecho nada en la obra de Dios. Nos ha dado el Señor ciertas probaditas de sus manifestaciones a favor de la gente que está necesitada. Pero yo siento que eso es nada a la gran bendición que tenemos de ser delegados, de hacer cosas mayores que el Señor hizo. Entonces yo creo que es bien importante que debemos de anhelar nosotros, amados oyentes, que los dones espirituales se manifiesten en nosotros o en nuestros hermanos. Y cuando se manifiesten, en vez de molestarnos, debemos de gozarnos, porque qué precioso es que haya alguien en la congregación que Dios le muestra lo que dice acá la palabra. ¿Se imagina? Yo siempre he dicho, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, muchas veces nosotros que estamos en consejería, hay enfermedades que se repiten, como aquel nacido, aquel divieso que yo le decía que a veces le nace en el cuerpo, que necesita extirparlo y sacar la raíz, porque si no, luego le va a volver a nacer otra vez el mismo grano, el mismo divieso. Entonces, así hay enfermedades que es a raíz de problemas espirituales, porque debemos de reconocer que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Entonces debemos de saber que estamos en una lucha, y si nosotros los dones espirituales los anhelamos para ejercitarlos para provecho de nosotros, de nuestros hermanos, yo creo que vale la pena. Por eso, en mi caso, cuando me hacen peticiones, ya usted sabe que a mí me gusta orar por los enfermos, orar por los necesitados, orar por aquellos que necesitan trabajo, por todas las necesidades que surgen en el pueblo de Dios, y a mí me hacen partícipe. A mí me gusta orar porque yo tengo fe. Dios me ha bendecido con fe. Quizás no tanto, pero sí tengo fe. Me ha bendecido también con el poder pedir a Dios sanidad para alguien, y Dios en su infinita misericordia, y porque la persona ha entrado en fe y ha creído de que Dios es un Dios de sanidad, hemos obtenido ya los regalos de sanidad. Entonces a mí me gusta. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se molestan cuando alguien está siendo usado de alguna manera en la congregación, y debemos de saber que es para provecho
¿verdad? Para provecho. Entonces, pero dice, todas estas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces no debemos de cuestionar cuando alguien está siendo usado de parte de Dios espiritualmente. Antes bien debemos de gozarnos. Pero hemos caído en la trampa de Satanás hoy en día, donde hay siervos de Dios, hay pastores que no se gozan de que en su congregación se están levantando hombres y mujeres con manifestaciones del Espíritu Santo, y no debe de ser así. No debe de ser así. Yo creo que si un pastor se molesta porque uno de sus miembros Dios lo está usando de alguna manera en manifestaciones espirituales, es porque está en grave padecimiento, está en una pobreza espiritual. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de anhelar los dones espirituales para nuestro provecho como congregación. Y yo creo que de esta manera, si nosotros nos capacitamos, vamos a ser una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque se va a empezar a evidenciar el poder del Espíritu Santo para bendición. No solo de determinadas personas, sino de todos aquellos que de alguna manera padecemos necesidad. Entonces, porque así como el cuerpo, dice, es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, efectuando diferentes funciones, y yo creo que esto se necesita que se revele en primer lugar a nosotros como líderes, para que instruyamos al pueblo de Dios a que no vivamos en una pobreza espiritual a raíz de que no nos estamos dando cuenta que estamos en tiempo donde se nos ha dado promesa de que se nos iba a dar una vida en abundancia. Y yo creo que si un líder entra en esta situación de no enseñarle a los que lidera de que debemos de anhelar los dones espirituales, esto está muy malo, y debemos nosotros entonces como líderes que hemos ido siendo capacitados para capacitar a otros, que no seamos mezquinos. Si a mí me usa el Señor en don de sanidad, si a mí me usa el Señor en el don de fe, si Dios me usa en el don de la predicación de la palabra, de la enseñanza, del evangelismo, si Dios me está usando a mí, yo debo de enseñarle a otros qué es lo que yo hago o qué es lo que yo he hecho para poder ser usado de parte de Dios en esta determinada área, en este determinado don que Dios me ha dado. Porque nosotros no debemos de quedarnos, si a mí me usen algo, que solo yo. No, debemos. ¿Sabe qué? A mí me gusta mucho, por ejemplo, en la congregación, en la iglesia, si yo miro basuritas por ahí, a mí no me da vergüenza recogerlas con la mano y echarlas al basurero, ¿verdad? Entonces, si yo me doy cuenta de que hay alguien que está enfermito y no es cristiano, a mí me gusta ir a visitarlo para dar el mensaje de salvación y orar para una sanidad de su cuerpo, la sanidad. Si hay alguien que está preso, yo quiero ir a visitarlo. De hecho, en estos días fui aquí a un presidio que está aquí en la ciudad de La Esperanza, y hay un hombre que está prisionero, que es de mi lugar y tiene hijos pequeños. Entonces fui intenté ir a visitarlo, pero no solo a él, sino a predicarle a los presos. Pero ya ahora han cambiado las reglas, a pesar de que yo estoy bien identificado como un pastor misionero, pero se requieren requisitos y hay que cumplirlos. Entonces, hoy que anduve allá por el aniversario, y después regresamos a Honduras, fuimos al lugar donde este muchacho es originario, y me encontré a sus niños en un río. Fuimos a bañar a un río y ahí andaban los hijos de este hombre, y los vi como andaban, y solo me acordaba de que yo quería ir a dar el mensaje a este hombre a la prisión, pero vi a sus hijos. Entonces Dios puso en mi corazón darles una donación para que compraran zapatos o ropita. Entonces eso yo lo tengo como un don, y me gusta transmitirle a otros, ¿verdad?
no me quiero quedar yo con ese don, ¿verdad? Si tengo el don de dar, debo de transmitirlo a otro porque el dar es un don también de parte de Dios y debo de hacerlo, ¿verdad? Para provecho, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante, amados hermanos, que nosotros transmitamos a otros, ¿verdad? Lo que Dios a nosotros nos ha dado. Claro, Dios da dones a los hombres como Él quiere, pero nosotros podemos ser partícipe de enseñarle a otro. Por ejemplo, si usted quiere ser usado en el don de sanidad, usted tiene que consagrarse al Señor. Usted tiene que desarrollar una relación con Dios para que cuando usted ore por un enfermo, usted le pida de corazón y empiece y pueda llegar a conquistar el corazón de Dios a favor de este que está enfermo. Si usted ama las almas, usted debe de consagrarse. ¿Para qué? Para que pueda hallar gracia ante los ojos de Dios y pueda ser enviado a las almas perdidas, a las almas necesitadas, y les pueda usted dar un mensaje poderoso que pueda convencer a esa persona. Entonces es importante, amados oyentes, que los dones espirituales no los debemos de ignorar, debemos de anhelarlos, y qué mejor que los anhelemos para provecho, no de nosotros mismos, sino del pueblo de Dios. Entonces debemos de ver lo que dice la palabra. Además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y todos somos, ¿verdad?, necesitados, ¿verdad?, como pueblo de Dios. Recordemos que unos son pie, otros son mano, otros somos oído, otros somos ojos. Yo siempre he dicho, cuando en la congregación estamos sirviendo, debemos de saber que el pastor, él no puede ver todo. Y se requiere de atalayas, de ayudas para que le puedan anunciar cuando él no está viendo lo que otros están viendo. Entonces debemos de equiparnos, ¿verdad?, con los dones espirituales para provecho en la obra del Señor. Y dice, y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? De ninguna manera. Todos nosotros debemos de entender que necesitamos, ¿verdad?, desarrollar los dones espirituales como pueblo de Dios para provecho, porque hay mucha necesidad, hay escasez de servidores dotados con dones espirituales. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere enseñar. Y a mí me gusta enseñar esto porque es importante, amados hermanos, que nosotros nos capacitemos para ser de bendición. Ahora, sé que hay gente también que se toma unos cuantos minutos para escuchar la radio. Y hoy quiero decirle también a aquellos que todavía no son pueblo de Dios en el orden establecido que la Biblia lo enseña, ¿verdad? Todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, o todo el mundo dice, yo no hago cosas malas. Cuando hablo de todo el mundo es de personas que todavía no han conocido al Señor. Pues de hecho, en este viaje a Carolina me encontré con personas que vinieron a la radio, algunos ya siendo conocedores de la palabra de Dios, pero tampoco hacedores de ella, porque no han querido tomar la decisión de reconocer a Jesucristo como su Salvador. Si usted es uno de los oyentes en esta tarde, que está escuchando la radio y está consciente de que usted todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, usted lo que tiene que hacer es tomar la decisión. ¿Sabe por qué? Porque mañana puede ser tarde. Mañana quizás ya no pueda haber oportunidad. Hay cuantos acontecimientos que se están llevando a las personas a la tumba. ¿Por qué? Porque es así, está determinado ya que vamos a morir y no sabemos cómo. Pues en estos días que hemos andado de viaje, hubo temblor allá en El Salvador y alcanzó hasta la zona de Honduras. Y nosotros, como estábamos muy cansados, no nos dimos cuenta. Alguna gente alarmada sintieron el temblor y nosotros no sentimos nada. Y durmiendo en una casa donde es de estructura de tierra y madera, y podía habernos caído un bloque o un adobe o una viga encima y ni cuenta nos hubiéramos dado. Pero qué bueno es estar a cuenta con Dios. Por eso quiero decirle en esta hora también a usted, porque ya estuve enseñándole la palabra al pueblo de Dios, a los cristianos. Pero ahora que usted es oyente también de la radio, necesita reconocer a Jesucristo como su Salvador. De hecho, estuve
dando el mensaje el sábado pasado, 8 días hoy en la radio, y alguien de mi misma tierra, de Colomoncagua, aceptó al Señor. Que Dios me la bendiga, hermana Alicia o Nolvia, no recuerdo, por ahí tengo anotadito, porque soy un poco olvidado, no tanto olvidado, sino porque son tantos los nombres que tenemos que memorizar, que no nos acordamos así de momento, pero sé que hay una persona que aceptó al Señor y me pidió oración, y qué bueno. Pero hay personas que les recomendé venir a Cristo, pero que ellos dicen, no hemos tomado la decisión. No espere más, venga a Cristo, no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque el Señor es Dios de oportunidades y Dios ha hablado de muchas maneras. De hecho, leí el versículo en Hebreos que Dios ha hablado de muchas maneras. Siempre ha tratado con el hombre. Ya no detenga más esa bendición que Dios quiere darle, vida eterna. Si usted está en Cristo, usted se convierte en nueva criatura y los cambios vienen poco a poco, porque ese es el asunto, que hay mucho oyente que cree que las cosas las va a dejar así de la noche a la mañana. Las cosas viejas van pasando, van viniendo cosas nuevas en Cristo. ¿Por qué? Porque nos vamos sometiendo a la enseñanza, a dejarnos pastorear, a dejarnos enseñar de la palabra, y de esa manera vamos mejorando. Por eso es importante que nosotros aprendamos y seamos obedientes, ¿verdad?, a la palabra. Si usted no ha venido a Cristo, yo le invito hoy que lo haga. ¿Sabe por qué? Porque después de la muerte ya no hay esperanza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted si usted quiere convertirse en hijo de Dios? Es reconocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De las mentiras que el enemigo nos había metido a los que ya somos cristianos, pero a usted todavía le ha metido mentiras en su mente y en su corazón. Cosas que no son verdad. Entonces usted lo que debe de creer es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted tenga esa convicción. Pero usted dirá, pero si yo ya creo eso, entonces tiene que recibirlo como el Salvador, como el que murió por usted en una cruz. Así lo dice la Biblia. Usted tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió y que Él resucitó para darle vida a usted. Si usted cree eso y se empieza a dejar enseñar de la palabra, yo le aseguro, usted se va a convertir en otra persona. Y en el próximo aniversario usted ya no vendrá como un oyente nada más, sino que vendrá como una persona que ya es miembro de la iglesia de Cristo, que está siendo preparada para viajar a la eternidad. Mire qué precioso el privilegio que Dios nos dio de ver cuánta gente en la radio, ¿verdad?, queriendo conocer cómo es el procedimiento de anunciar la palabra o las transmisiones. Muchos querían conocer la cabina, otros querían estar en la reunión. Había cuánta gente, ¿verdad? Uno quisiera quizás abrazar a todos y decirle, mire hermano, yo soy hermano en Cristo, yo soy alguien que me estoy guardando para ser de bendición para los oyentes, pero yo le decía, no se trataba de nosotros esa reunión, se trataba de darle gracias a Dios por tener la oportunidad de celebrar 14 años de tener una radio que es cristiana, que está siendo útil para anunciar el consejo. Entonces ya usted no vendrá solamente como un cualquier oyente, ya vendrá como un miembro de la iglesia de Cristo. ¿Le gustaría en esta hora decirle, Señor, te entrego mi corazón? Quiero aceptarte como el único y suficiente Salvador. Si usted lo hace de esa manera, usted hoy viene a Cristo y se convierte en una nueva criatura. Si en esta hora hay alguna persona que está enfermita, vamos a hacer uso del don de sanidad y vamos a pedirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, mira a aquellas personas que están necesitadas de recibir sanidad. Te pido que seas propicio y te hagas presente con la sanidad que estas personas están necesitando. Yo te pido en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre. Estoy seguro que cuando has hecho fértil a una mujer es para glorificar tu nombre. Cuando has dado sanidad a alguien es para glorificar tu nombre. Por eso te pido en esta hora que te manifiestes como un Dios sanador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Testifique si Dios lo ha sanado.
Glorifique a Dios, sea agradecido, lea la Biblia, congréguese, anhele los dones espirituales, porque ahora usted también ha venido a ser pueblo de Dios. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. No se olvide de estar pendiente mañana a las 4 de la tarde, si Dios permite. Estaremos otra vez anunciando otro sermón con la ayuda de Dios. Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad si el Señor todavía no ha venido.